y geotecnia ambiental. También casos históricos y nuevas tendencias en estos estudios. Los ejes temáticos de los trabajos que se van a encarar y presentar en este congreso son 3 ejes temáticos, o sea que se puede presentar en esta situación: ensayo de laboratorio, in situ, modelación física y monitoreo de campo, geotecnia de presas, defensas costeras, entre otras. Las conferencias magistrales que ya están confirmadas en este congreso son relacionados con el estudio de influencias de interacciones suelo-atmósfera en obras de ingeniería, el tratamiento costero de Posadas, sectores mártires, Bahía del Brete, Saimán y Garupá, modificación de propiedades de los suelos mediante aditivos, eficacia de los linfoxatos para empleado en los bioestabilizantes y soluciones geotécnicas para una infraestructura de transporte sustentable. Los especialistas, conferencistas, son de una alta trayectoria internacional. La doctora ingeniera Katia Vicalio es brasilera, el ingeniero Ricardo Barletta, argentino, que es el de IATASA, que está a cargo, es el gerente de lo que sea geotecnia en IATASA. La magíster ingeniera Sandra Orlandra trabaja en la Universidad del Sur, y el doctor ingeniero Marcelo Ceballos, que es un consultor internacional en lo que hace a obras viales preferentemente. Hemos recibido más de 90 resúmenes ya desde distintos lugares, de Chile, Perú, Colombia, Brasil, Paraguay, España, Argentina, por supuesto. El vencimiento, la recepción de resúmenes hasta el 30 de noviembre de este año, y los trabajos finales el 23 de febrero. Así que hasta el 31 de agosto les había dicho que se recibieron unos 90 resúmenes, con lo cual eso implica que hay una buena predisposición a participar con numerosos trabajos. Y bueno, ahí simplemente le informo cuáles son los costos de inscripción, que por ahora se mantienen hasta octubre con esos precios. También para los patrocinadores tenemos esos montos que son los que van a poner sus stands para sus exposiciones de bienes y servicios. Así que, bueno, el lugar va a ser el Centro de Convenciones y Eventos de la ciudad de Posadas, que es un lugar amplio, abierto, especial para esta situación que nos toca vivir, porque el año que viene seguramente vamos a tener una situación, digamos, mejor, pero vamos a convivir ya con esta cuestión de estar cuidándonos y tener un espacio abierto, amplio, como es el centro de convenciones, con espacios donde se pueden colocar los stands. Ahí está la ubicación de algunos de los que son platino, oro, etc. Y nuestra página ustedes van a entrar y van a ver las distintas solapas, en donde se puede ver, en este caso particular de los patrocinios, auspicios, las distintas categorías para poder participar, y la dirección comercial para solicitar el patrocinio es camsis2020comercial@gmail.com, que está ahí, y en la página, por supuesto, está también toda esta información. La cuestión es que este evento por primera vez se hace en la ciudad de Posadas, porque además tenemos una gran posibilidad de mostrar todas las cosas, todas las obras de ingeniería que se hicieron en la región. También tenemos la posibilidad de mostrar
tenemos una infraestructura vial interesante para que conozca la provincia los que vienen al Congreso. Tenemos obras cercanas de ingeniería hidráulica, presas como Itaipú, Yacyretá, Uruguay, que justamente en esa imagen está erogando por el vertedero, había mucha agua, y Añacuá, que está en inicio de ejecución, como se ve acá a la derecha, es una imagen obviamente ya concluida, ¿no? Pero está en movimiento de suelos. Obviamente los congresistas que vengan de otros lugares van a poder visitar los distintos atractivos que tiene nuestra provincia. Y respecto al Congreso, este pantallazo a los efectos de que se animen a participar, está en la página web y nuestras redes sociales, pueden conseguir cualquier información. Y nos metemos directamente al tema específico, correlaciones de parámetros geotécnicos obtenidos de estudios de línea de alta tensión en suelos tropicales en la provincia de Misiones. Este trabajo se presentó en el CAMSIG número 23 en Santa Fe, en mayo del 23, y se puede ver que han colaborado, digamos, el ingeniero Reiner y Raúl Siviero en este trabajo. El objeto de este trabajo fue que los estudios geotécnicos de las líneas de transmisión de energía eléctrica de alta tensión resultan muy complejos, porque son de gran extensión, por un lado, y requieren estudios específicos en las estructuras tanto especiales como de suspensión, y tienen una alta extensión. Entonces, es importante tener en cuenta también el tema de los cursos, de los accesos, la cobertura vegetal, los accidentes topográficos y la accesibilidad de los caminos vecinales secundarios y el acceso a las propiedades. Además que la lluvia anual es de 1.800 milímetros anuales. El tiempo necesario para ejecutarlo no siempre es compatible con los plazos de obra, y de ahí la importancia de optimizar tiempo y recursos, sobre todo para que se pueda iniciar la obra. Entonces, ante una gran cantidad de estudios de suelo realizados en línea de alta tensión, se trabajó en una correlación de parámetros a los efectos de optimizar tiempo, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de los sondeos con ensayos de penetración y los parámetros geotécnicos que resultan de los estudios de campo y laboratorio. Podemos ver cuáles son las características particulares que tienen las fundaciones de las estructuras de las líneas de alta tensión, tanto de suspensión como de retención. Las más importantes son las de retención, las de mayor solicitación, y generalmente se ha utilizado siempre la fórmula de Sulberger, que tiene en cuenta los parámetros que los estudios de suelo de las líneas deben identificar y resolver. También existe, obviamente, una tabla donde se sacaban los parámetros o se consultan los parámetros necesarios para el cálculo y el diseño de estas estructuras. Básicamente se utilizaba bastante el tema de las arcillas medias, duras, secas, para este tipo de suelos, que se obtenían de esta tabla, si mal no recuerdo, de agua y energía,
y se proponía un diagrama triangular para su resolución. Los estudios de suelo de las líneas, tengo entendido que empezaron allá por el año 1000, en la década del 80. A mí me tocó hacer el primer estudio de suelo desde El Dorado, Uruguay, con lo cual era dificultoso porque había que hacer ensayos de plato de carga vertical, con lo cual había que tener en el medio de la picada un camión cargado o una camioneta muy cargada para hacer el contrapeso para aplicar la fuerza vertical, hasta que después comenzaron a aparecer los ensayos horizontales, con lo cual se reducía mucho el tiempo en la ejecución. Los trabajos que habían que hacer, que contemplan los estudios de suelo de línea de alta tensión, en primer lugar, ante la extensión, habría que tipificar los suelos de la traza, atento a la extensión, que eso representan. Hoy en día tenemos el Google Earth para poder ubicarnos en en el terreno, con el GPS, con un montón de elementos que antes no se contaban, lo cual redujo bastante el tiempo de ejecución. Había que hacer en general en las estaciones, en las estructuras especiales, que son las que son de retención, si se corta una línea. Entonces, específicamente ese era el mayor interés. Los ensayos de campo, ensayos normales de penetración, ensayos de plato de carga, ensayos de resistividad. Y los ensayos de laboratorio, ensayos triaxiales, de clasificación, nivel de agresividad química, y los parámetros geotécnicos que se determinaban eran pesos unitarios y específicos, índice de compresibilidad, o sea, o coeficiente de balasto, el ángulo de fricción interna, la cohesión, el ángulo de la tierra agravante y la presión admisible. Esta línea que se ve ahí tiene en rojo las suspensiones y en amarillo las retenciones. Es un tramo de línea, un sector en donde sobre el Google Earth ponemos el mapa geológico, dafológico, para poder hacer una primer tipificación en gabinete, con lo cual sabemos aproximadamente los tipos de suelo con que nos encontramos. El área de estudio, obviamente, es la zona nuestra, de nuestra provincia, de los suelos residuales, suelos tropicales, suelos rojos, suelo colorado, de acuerdo a quién lo define. Y allí en la figura podemos ver al perfil de meteorización del basalto. A la derecha podemos ver una clasificación según Dirk Patton del año 1971 y Di Salvo de 1990, en donde establecen las distintas etapas de meteorización de ese basalto, que el suelo más joven sería la arcilla roja, la transición arcilla-saprolito, el saprolito, transición saprolito-basalto y el basalto alterado y basalto sano. Los estudios de suelo de las líneas, o sea, de cualquier estudio de suelo, que se hace con sondeos o ensayos normales de penetración, alcanzan hasta el nivel de la transición saprolito, o sea, todo lo que es suelo residual. A partir de ahí comienza a dificultarse la penetración, o sea que esta es la parte donde se hacen los estudios. Se puede ver un perfil, ¿no es cierto?, donde se hace la prospección geotécnica, el suelo rojo con la transición saprolito
suelo rojo, que es hasta donde alcanzan estas ocultaciones hasta el rechazo. Las líneas que se estudiaron fueron, y las que se seleccionaron para convalidar esta correlación, fueron las líneas Posadas Apóstoles, Puerto Mineral El Dorado, Puerto Mineral Aristóbulo del Valle y Aristóbulo del Valle San Vicente. El Dorado, Uruguay y Uruguay Iguazú, que fueron las primeras líneas que se estudiaron, que estudiamos desde en la década del 80. Lamentablemente se perdió esa información, entonces utilizamos estas que están en rojo, ¿no? Estas 4 que están acá. Podemos ver algunas imágenes de las zonas donde suelen, típicas para hacer los estudios. Una medición de resistividad a lo largo de la traza que se hacen en distintos periodos, porque uno se espera que sea bastante seco y el otro bastante húmedo para comparar. Y el ensayo normal de penetración, que es uno de los típicos que todavía se utilizan en la geotecnia. Por si algunos no conocen exactamente cómo funciona, es un martillo que tiene un peso determinado y una altura determinada que golpea sobre la cabeza de golpeo y va haciendo penetrar un sacamuestras especial, que se llama sacamuestras de Terzaghi, que tiene determinadas dimensiones y que obviamente extrae muestras disturbadas que sirven solamente para clasificar a los suelos. Se pueden ver unas imágenes de los distintos tipos de suelo y la cuchara de Terzaghi, que están las muestras atrapadas en él. Esto es bipartido, por lo cual no es necesario tener tener tubitos de PVC al no ser enterizo, y se pueden extraer las muestras tranquilamente. Para determinar el coeficiente de compresibilidad, que es uno de los parámetros necesarios para utilizar la ecuación de Sulberger, la fórmula de Sulberger, se deben hacer calicatas y hacer esos ensayos, que son ensayos de plato de carga de 30 por 30, para poder de alguna manera determinar esos coeficientes. O sea, es un expansor donde provoca una carga contra el plato de carga, un plato de 30 por 30. Esa madera que ven ahí es para hacer de soporte como reacción a la carga que se le aplica al plato. Se miden las deformaciones, como se ven ahí en estos flexímetros o comparadores, y se realiza el ensayo. Fíjense ustedes acá que están cavando a mano, o sea, las calicatas se cavan a mano hasta los 3 metros de profundidad. Imagínense que eso lleva un cierto tiempo y tienen que rogar para que no llueva en ese momento. Además hay que hacer un trabajo artesanal de alisar la pared, ¿no es cierto? Un trabajo de albañilería para que el plato calce el 100%, o sea, apoye el 100%. Entonces tenemos un resultado como ese, tensión, deformación, y el coeficiente de Balato se determina como una deformación de 1 centímetro, la tensión que corresponde a la deformación de 1 centímetro. Y es la que se utiliza para el cálculo de las fundaciones. Los suelos, es una clasificación del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, donde nos permite decir que nuestros suelos rojos, en este caso de los suelos
de las líneas estudiadas responde a los tipos predominantemente MH o ML, que son limos de baja compresibilidad o alta compresibilidad, y eventualmente arcillas de baja compresibilidad y muy excepcionalmente de alta compresibilidad, que están sobre esta línea que se ve ahí. También cuando se hacen las calicatas hay que tallar unos cubos de suelo para poder extraer las probetas. Las probetas se tallan para tratar de mantener en forma lo más inalterada posible la estructura del suelo. Generalmente, de acuerdo a las normativas para hacer investigación, son 3 probetas para cada ensayo triaxial. Sin embargo, para los trabajos profesionales en estudio de suelo, en general, y en particular en los estudios de suelo de línea, se utiliza una probeta con un ensayo escalonado, o sea, la misma probeta permite hacer las determinaciones con los 3 círculos y poder determinar los parámetros de corte del suelo. Eso de una probeta tiene que ver porque el ingeniero Oreste Moreto, que fue uno de los primeros ingenieros geotécnicos del país, que ha trabajado bastante en esta temática, y ha desarrollado un sacamuestra que se llama sacamuestra Moreto, que tiene un mayor diámetro a los efectos precisamente de que las muestras que extrae de los suelos sean mínimamente alteradas y pueda hacer ensayos triaxiales. Con lo cual también desarrolló el método del método escalonado con una sola probeta para ensayar. En este caso, que se ve ahí en la figura, podemos ver que ese sacamuestra es un sacamuestra tipo Shelby de pared delgada que se utiliza en reemplazo de la dama que tiene todo un tiempo de elaboración. Imagínense que tienen que hacer tallar un cubo de 30 por 30 por 30, obviamente en el fondo de la calicata o del pozo cavado, ¿no? La metodología de los ensayos triaxiales, que en este caso fueron 86 datos, se calculó la capacidad de carga con el método, con la fórmula de Mergerov para bases cuadradas de las que corresponden a las líneas, aproximadamente 1,50 m por 1,50 m y por 3 metros de alto. También con una carga vertical de 19.000 kilos y una de tiro de 1.350, y se propuso un envolvente de valores mínimos conforme a esa fórmula en función del número de golpes. Para los ensayos de plato de carga y ensayos de penetración se propuso un envolvente también que corresponde a un caso 1, que es el coeficiente de compresibilidad o coeficiente de balasto, en función del número de golpes del SPT. Y si hacemos la comparación de estos ensayos, con esta curva propuesta de correlación, podemos ver que los puntitos azules, que son los datos en este caso de Puerto Mineral Aristóbulo del Valle, de la tensión admisible, número de golpes, se encuentran por encima de esa curva de correlación. En el caso de la línea Aristóbulo del Valle San Vicente, también tenemos estos valores que están todos por encima de esta curva de correlación propuesta. En el caso de Puerto Mineral El Dorado, tenemos estas
estos resultados, con alguna excepción que cae por debajo de la línea, de la curva propuesta, y en el caso de Posadas Apóstoles tenemos esta situación. Podemos, en este gráfico podemos ver la curva de correlación propuesta de tensión admisible y todos los valores obtenidos de todas las líneas, ¿no?, para tensión admisible. Podemos ver que la mayoría, casi el 90%, 85%, están por encima de la curva de correlación propuesta, y ahí la curva verde que se encuentra ahí es una curva propuesta por Agua y Energía Eléctrica para suelos arcillosos de este tipo, que dan valores bien por debajo, con lo cual son más conservadores. Para los que no saben, Agua y Energía Eléctrica fue una empresa creada en el 1947 y fue disuelta en 1992, se dedicaba a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y también a la construcción de obras hidráulicas. Tuvo mucha relevancia en el desarrollo de la ingeniería eléctrica y la ingeniería de obras hidráulicas, ¿no?, de las grandes obras, de las presas que existen en la región, la mayoría. En el caso del plato de carga, nosotros tenemos, para el caso de la línea Puerto Mineral Aristóbulo del Valle, tenemos estos resultados, con lo cual la curva de correlación propuesta anda bastante bien. Lo mismo para la línea Aristóbulo-San Vicente, podemos ver que los valores están casi todos por encima. Y en la línea de Posadas Apóstoles tenemos algunas dispersiones, generalmente parte por encima, parte por debajo, pero en general están en un entorno aceptable. Si lo comparamos con la propuesta por Agua y Energía, otra vez vemos que es más conservadora. Nosotros esta validación lo hicimos hasta los números de golpe 10, y evidentemente dan valores menos conservadores que los de Agua y Energía Eléctrica. Consideramos que, o sea, al ser más del 80% por encima de los valores que tenemos, pensamos que es una buena correlación. Podemos ver también que esa línea de Agua y Energía es muy conservadora, teniendo en cuenta también que si nosotros recordamos cómo cuando empezamos la charla, que los métodos para calcular era el método de Sulberger y esa tabla, nosotros consideramos también que tenemos una buena aproximación a los valores que normalmente se utilizan en la provincia. Como conclusión, lo que podemos observar es que si bien en los estudios de suelos, en los parámetros geotécnicos, tanto de capacidad de carga como el coeficiente de balasto, tenemos una cierta dispersión, lo cual es lógico porque nuestros suelos son residuales y la estructura proviene de la meteorización del basalto, son estructuras heredadas de una situación que lo hace heterogénea, por lo tanto hay una importante dispersión,
que de alguna manera dificulta una adecuada correlación. Esta dispersión ya fue de alguna manera vista por Núñez y Micucci, que fueron dos geotécnicos de mucha trayectoria en nuestro país, que estudiaron los suelos rojos, los suelos residuales, y notaron esa gran dispersión. Sin embargo, con la evaluación de los registros de los datos de las líneas estudiadas, se logró establecer una ecuación de mínimos, la cual ajusta en mejor medida en el sector, en especial en los sectores con mayor guarismo del campo se tienen. Esto permite asumir valores no tan conservadores como los propuestos por Agua y Energía Eléctrica. En ese sentido, se logró avanzar en los registros de estudio de correlaciones de la temática propuesta y, en consecuencia, disminuir los tiempos y costos para el caso de estudio de suelo de línea de alta tensión en la provincia de Misiones, donde se presentan los suelos residuales lateríticos. Esto no significa que no se deban hacer estudios de suelo con algunos de los ensayos expresados, como el caso de los coeficientes, de los ensayos de plato de carga en las calicatas, los ensayos trenciales, por supuesto, porque siempre es conveniente hacer un testeo de la curva empleada. Pero ha sido un gran avance respecto a la tablita de Schulberger, en donde directamente se aplicaban esos valores sin hacer ensayos de campo, laboratorio, y creo que ha sido un gran avance. Logramos obtener resultados mejores y disminuido los tiempos de los estudios de suelo realizados. Así que bueno, creo que esto es todo lo que tenía para mostrar, así que les agradezco y no sé si tienen algunas preguntas. No quería pasarme el tiempo, no sé ni en qué momento estoy, creo que estamos bien para algunas preguntas o consultas o que quieran hacer. Ahí levantaron el señor Gustavo Armando Sánchez. Le voy a desactivar el audio, quiere hacer una pregunta. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, yo, hasta que podamos activar el audio del profesional. Yo no estoy escuchando nada, no sé si alguien está hablando. ¿Alguien está hablando? Yo no escucho nada. No, nadie está hablando, Chachito, todavía. Pero un cachito. Pero un cachito que César está mirando quiénes son los que están con la pregunta. ¿Vos me escuchás bien a mí? Yo a vos te escucho bien.
Sí, no, está en silencio porque César está buscando en la computadora si alguien pregunta algo, ¿viste? Eso es lo que está buscando. No hay pregunta aparentemente. ¿Cómo? Gustavo Sánchez. ¿Las preguntas son por chat? Sí, ahí está Gustavo, listo. Quería preguntar algo que, es decir, primero voy a contar una anécdota de la línea Posada Apóstoles, ¿no? Cuando se detectó una gran dispersión en los resultados, surgieron algunas teorías como que la gran presencia de hormiguero, que no no era común al resto de los lugares geográficos de la provincia, es decir, que entre Posada y Apóstoles había gran cantidad de hormigueros, si eso podría generar la dispersión de esos resultados, dando esos valores por debajo de la curva mínima. Quería saber tu opinión al respecto. Sí, es tal cual, porque se ha hablado mucho de esos agujeros por hormigueros, que la verdad que han, como las muestras, fíjese usted el tamaño de las muestras para los ensayos triaxiales o los ensayos normales de penetración son puntuales, entonces no es como un suelo sedimentario, sino es un suelo residual que además está con esos hormigueros que seguramente inciden en la capacidad de carga y en los parámetros geotécnicos. Eso es una de las cosas que hacen a la dispersión en este caso particular, por eso está buena la pregunta, porque por dos motivos. Primero, porque alertan sobre una situación que es posible que ocurra en algún otro lado, por eso es importante hacer estudios de suelo para verificar estas cuestiones. En segundo lugar, que las dispersiones que ustedes vieron en los estudios de suelo de todas las líneas, a excepción de la de Apóstoles, es hacia arriba, mientras que la de Apóstoles daba un poco hacia abajo, justamente, muy probablemente por esa situación. Muchas gracias, Chachín. No, Gustavo, al contrario, me alegro que hayas preguntado eso porque yo me había olvidado de ese tema. Quería comentar una anécdota, si es posible, ¿no? Que demuestra el valor de la experiencia. En aquella oportunidad, ante esas dispersiones, se lo llamó el ingeniero Micucci para que validara o nos diera algún indicio sobre qué podíamos hacer. Y me tocó a mí viajar con el ingeniero Micucci y entrar en las calicatas, de las cuales ya teníamos resultados de coeficiente de compresibilidad. Y el ingeniero Micucci me dice, traje un instrumento de precisión para validar los coeficientes de compresibilidad. Y saca un tubo de esos para llevar plano, y de su interior saca el instrumento de precisión, que era una barra del 10, y se afirmaba y enterraba la barra. Le decía, este coeficiente de compresibilidad anda más o menos en 1,5, entonces quiero comentar para la gente más joven, ¿no? la importancia de la experiencia de gente como el ingeniero Micucci, ¿no? que hicieron cientos, por no decir miles de estudios de suelo, ¿no? Anécdota nomás como para comentar un poquito en este caso. Quería decir que el ingeniero Micucci y el ingeniero Núñez Micucci, justamente los nombré ahí, no sé si se me pasó, pero los nombré porque ellos estudiaron mucho los suelos residuales de acá, justamente se les llamaba la atención que eran muy diferentes a los demás suelos sedimentarios de otras zonas del país, porque si ustedes pueden ver, o no sé si ya se ha modificado o no, las exigencias de vialidad nacional en cuanto al límite líquido, límite plástico, el índice de plasticidad para trabajar sobre la compactación de suelo o desecharlos como material
de terraplén de rutas. Y también para considerarlo como suelos expansivos cuando el límite líquido es mayor de 50. Sin embargo, nuestros suelos tienen el límite líquido mayor de 50 y no son, no son expansivos. Con lo cual, y el índice de plasticidad puede ser de 20 y puede andar muy bien cuando el índice de plasticidad que ellos exigían era 13. Por eso a Núñez y Micucci le llamó la atención y entonces les interesó estudiar muy profundamente estos suelos y de ahí que les resultaba fácil con una barra del 10 poder evaluar cuánto salía el coeficiente de compresibilidad. Así que sí, son experiencias que uno tiene cuando uno, por ejemplo, abre una calicata, ve precisamente esa heterogeneidad en el suelo rojo, precisamente porque además de que puede haber esos hormigueros, también la génesis de cómo se formaron esos suelos, de la descomposición y la meteorización del basalto, hereda sus estructuras, sus fisuras, sus diaclasas, que hacen que el suelo no sea tan homogéneo. Pero, como imagínense ustedes, si en esa época, en la década del 80, que había que ir a hacer estudio de suelo en una traza que iba por el medio de la selva, había que ir a propiedades, que había que acceder a las propiedades, buscar el punto, justamente con el topógrafo, el agrimensor, que nos indicaban dónde estaba la estaca, hasta que después aparecieron estas innovaciones tecnológicas con el navegador, ¿no? O el GPS, las coordenadas que nos permitían llegar rápidamente al punto y sobre todo a través del Google poder ver dónde están y con la superposición de capas de distinta información poder saber qué tipo de suelo teníamos en la zona aproximadamente, ¿no es cierto? En función de la escala que tienen esos mapas. Bien, ¿algún participante quisiera realizar alguna pregunta más? Le habilito el audio. Bien, ingeniero, no sé si quiere recordar nuevamente la fecha del CAPSIN del año que viene y creo que están abiertas las vías de consulta, tanto en su correo como la del consejo para poder seguir el tema, quien lo quiera hacer. Bueno, las fechas del Congreso son 26, 27 y 28 de mayo, creo que se puede ver ahí en la presentación. Y creo que es interesante para conocer el estado actual del arte, atento que también están varios trabajos que prácticamente abarcan varios lugares de países de Latinoamérica, ¿no? Hay uno de España también. Y eso que estamos en una época crítica, ¿no es cierto? Que no es fácil tomar decisiones respecto a congresos a futuro. Pero nosotros estamos conformes con la participación de los trabajos que nos hemos recibido y además con los patrocinios que estamos teniendo para el Congreso del año que viene. No sé si con respecto a la exposición fui muy rápido, no sé si no me quedé en explicar en qué consiste cada ensayo o alguna cosa de esas, pero si alguien quiere alguna consulta, bueno, estoy disponible.
Bien, y también hago la invitación para aquellos profesionales que quisieran dar sus exposiciones. Está abierto los canales del Consejo, así que, bien, eh, el ingeniero. Bueno, entonces damos por terminada esta presentación y bueno, siguen los canales abiertos, tanto el Consejo como la de su correo electrónico, para cualquier consulta. Gracias, ingeniero, y gracias a todos los Bueno, participantes. gracias. Gracias a ustedes por invitarme y de paso poder promover el Congreso. Y bueno, esperemos que pronto tengamos otros temas a tratar. Algo sobre ingeniería sanitaria podría ser, ¿no? O de presas también podría ser. Creo que son temas que hacen a la ingeniería, la planificación urbana, el, el impacto hidrológico cero. Hay muchos temas que se pueden comenzar a tratar y discutir en este ámbito. Bueno, muchas gracias a todos.